Yo quiero hablarle esta noche un poquito de algo práctico para su vida. Quiero comentarle primero que el fin de semana pasado estuvimos en la ciudad de Choluteca. ¿Cuántos conocen Choluteca? Bastantes conocen Choluteca. Yo no digo como el hermano Rigo, que es la ciudad más bonita de Honduras, pero casi, ¿verdad? Fue bien impresionante ver cómo ha cambiado Choluteca, cómo está siendo transformado, pero lo que más me impresionó es ver lo que espiritualmente Dios está haciendo en el lugar. Pero quiero comentarle algo que me impactó mucho. Estaba ministrando con la cosecha, el ministerio de la cosecha fue quien nos invitó para ministrar, y ellos para su templo alquilan una casa que es propiedad de mi madre. Y esa casa justamente es donde mi mamá vivió toda su niñez, y cuando ella se casó y iba a dar a luz, yo soy la mayor de mi madre, justo ella dio a luz en esa casa. Y donde yo estaba parada predicando era el lugar donde yo había nacido literalmente. Y eso es muy interesante, o sea, mi ombligo estaba ahí enterrado debajo de donde yo tenía los pies, ¿verdad? Y yo comencé a meditar en la omnisciencia de Dios, en la presciencia de Dios, que seguramente hace 58 y pico de años, cuando yo di el primer grito, Dios ya sabía que 58 y pico de años después yo iba a estar predicando la palabra en ese mismo lugar. Y es tremendo cómo Dios conoce los tiempos, conoce el futuro, conoce todas las cosas y todos los detalles. Y luego medité en algo más interesante, y es que frente a la casa de mi madre hay una planta de productos lácteos que ella estableció, y el edificio ella lo construyó, y hay un patio grande que lo usaban para estacionamiento y para bodegas. Y ella ahora se lo está prestando a la Iglesia Santidad, donde ellos han levantado su templo, su tabernáculo. Y digo, ¿cómo el Evangelio está siguiendo a mi familia? Que en 2 casas de ellos tienen templos para alabar al Señor. Y yo me gozaba, y cuando estuvimos ministrando en el Salón Agash, que es el lugar donde realizamos el encuentro profético, en el mes de octubre del año 2002, creo que fue el 7º y último encuentro profético que hicimos en Honduras, y estar allí y recordar todo lo que habíamos declarado y proclamado. ¿Cuántos estuvieron en ese encuentro profético en el 2002? Muchos, qué bendición. Y sabe, había muchos pastores en esa actividad que habían sido invitados. Y yo sabía que los pastores que estaban ahí eran más nuevos que el encuentro profético. Es decir, que la declaración profética que se hizo dio a luz gente en el espíritu conectada en esa misma línea. Y yo pregunté, ¿cuántos pastores hay acá? Y levantaron la mano. Luego ellos pasaron para ser ministrados. Y le dije, ¿cuántos de ustedes, pastores, están aquí en Choluteca hace menos de 7 años? Todos ellos, incluyendo los que nos habían invitado. Entonces yo quiero decirte esta noche, mi amado, siempre vale la pena sembrar en obediencia al Señor, y siempre vale la pena hacer la obra del Señor, porque a la larga veremos, a lo mejor no somos nosotros quienes directamente cosechamos, pero vale la pena sembrar aunque otros cosechen. Igual lo que hacemos es para el reino de Dios. Y me dio mucho gozo ver cómo se sienten diferentes los aires de esa ciudad. Así que fue una experiencia muy bonita en todo lo que estuvimos y lo que pudimos compartir en la televisión. Fue algo muy precioso también. Personas fueron activadas a través de lo que testificamos y hablamos en la televisión. Así es que yo quisiera que usted piense un momentito. ¿Alguno tiene idea dónde va a estar o qué va a estar haciendo dentro de 7 años? Póngase a pensar un poquito. ¿Sabe usted? ¿Le ha revelado Dios dónde va a estar? Leo, yo ya sé que va a estar en Australia, pero los demás, ¿saben dónde van a estar dentro de 7 años, dentro de 10 años? ¿Han pensado en eso? ¿Les ha revelado el Señor hacia dónde van? Yo meditaba este día, cuando una muchacha
adolescente, es jovencita, normalmente piensa y sueña cómo irá a ser mi esposo, cómo irán a ser mis hijos, con quién me iré a casar. A ver cuántas jovencitas solteras hay aquí. Levánteme su mano, todas las jovencitas solteras. Mari, todavía estás jovencita, levanta tu mano. Ay, pero qué poquitas jovencitas solteras. ¿Y cuántas de ustedes han pensado? Amén, Abigail, qué bueno que vos levantás la mano. ¿Y cuántas han pensado en eso? Que cómo va a ser su esposo, que cómo van a ser sus hijos, ¿verdad? Que muchos piensan y sueñan en eso. ¿Sabe? El Espíritu Santo nos puede revelar, no porque nosotros tengamos curiosidad, sino cuando Él quiere darnos a conocer su voluntad para que nosotros entremos en su voluntad y en sus propósitos. Y el Espíritu Santo en nosotros siempre puede revelarnos aquello que es importante que se cumpla en nuestras vidas. Y yo estaba pensando por un momento en los discípulos del Señor Jesús. Ellos estaban tan tranquilos aquel día tirando las redes, pescando, salían en sus barcas a ver qué tan buena va a estar hoy la pesca. Y lo que menos ellos se imaginaban, Pedro y Andrés y los hijos de Zebedeo, lo que menos imaginaban, que iba a venir Jesús el Mesías, el Hijo de Dios, y les iba a cambiar totalmente su profesión. Lo mismo le pasó a Eliseo. Él estaba muy tranquilo arando con 12 yuntas de bueyes. Él estaba concentrado en el campo que estaba preparando, y lo que menos esperó es que él iba a encontrarse con el profeta Elías y que ese encuentro le iba a transformar totalmente su vida. Él iba a dejar de ser un agricultor para empezar a ser un aprendiz de profeta. La mujer samaritana, cuando salió a buscar agua en el pozo, lo que menos supuso es que iba a tener un encuentro trascendental en su vida, que le iba a cambiar dramáticamente su vida. ¿Cuántos han pensado alguna vez que hay encuentros importantes en su vida y que hay momentos cruciales en los cuales se le puede cambiar el rumbo de su vida? No que se le vaya a torcer el rumbo, sino que Dios lo encarrila en el rumbo que siempre debió tener. Y miremos nada más un momentito acerca de estos discípulos. Si quiere venir conmigo a Mateo, yo espero que todos tengan una Biblia o un Nuevo Testamento y que busque Mateo allí, el Nuevo Testamento, el Evangelio según Mateo. Y vamos a ver el capítulo 4. Mateo 4, vamos a leer verso 18. ¿Lo tenemos? Me parece que necesitan colocar más sillas atrás, hermanos. Veo mucha gente parada y están casi los asientos llenos. Y es bueno que todos estén sentados, quietos y escuchen la palabra, ¿verdad? Muy bien, Mateo 4:18 dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran, diga conmigo, eso es lo que eran, pescadores. No lo que serían, sino lo que eran. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante, quiero que repita conmigo, al instante las redes, le siguieron. Pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando, diga conmigo otra vez, al instante. Estos no solo dejaron las redes y la barca, estos también dejaron a su papá. Al instante la barca y a su padre le siguieron. Solo eso vamos a leer. Ellos tenían que tomar una decisión de a quién iban a seguir. Ahora, la decisión no era fácil, porque aquí estaban ellos practicando una labor, lo que sabían hacer, aquello en lo cual habían sido enseñados. Y si vemos los hijos de Zebedeo, si el padre era pescador, pues esos niños casi que nacieron en la barca y pescaban desde chiquitos y estaban ahí remendando las redes.
Y llega un hombre extraño, pero con una presencia divina tremenda, impactante, que les dice: dejen lo que saben hacer y lo que han hecho hasta ahora y síganme, que van a cambiar totalmente de profesión o de carrera, o los estoy llamando a algo especial. La palabra nos dice en el Evangelio según San Juan que Jesús les dijo a los discípulos: no me escogieron ustedes a mí, yo los escogí a ustedes. ¿Sabe usted que cuando usted experimenta ese llamado profundo de Dios para servirle, no es que usted está haciendo una decisión y escogiendo, es que el Señor le escogió para algo grande, para algo poderoso? Ahora, a mí me impresiona ver algo. Estos apóstoles, discípulos del Señor, los 3 años y medio que anduvieron con Jesús, anduvieron haciendo milagros, sanando enfermos, oyendo a Jesús predicar. Escuchaban la palabra, el evangelio del Señor, y todo iba muy bien. Comían juntos, hacían lo que el Señor les indicaba y todo estaba excelente, era una bendición. Cuando Jesús se iba a ir, ellos se entristecieron, no sabían qué iban a hacer ahora. Era como que les cambiaran el switch otra vez y les dijeran: bueno, les vamos a quitar al que hasta ahora los ha seguido. Y aunque Jesús les dijo: les voy a enviar a otro, al Espíritu Santo, que les va a enseñar todas las cosas y que los va a dirigir, ellos, como no lo podían ver, no lo podían palpar, tenían inseguridad. Y cuando Jesús muere, resucita, se aparece a ellos. Pero si usted va a Juan capítulo 21, que Jesús se aparece otra vez a los discípulos, a los apóstoles, ¿qué los encontró haciendo? Si alguien se acuerda, ¿qué estaban haciendo ellos? ¿Alguien se acuerda? Pescando y no pescaban nada, ni un resfriado, ¿verdad, Jonita? Dice que estaban pescando y no pescaban nada. Hasta que Jesús les dijo: boga mar adentro, tira la red de este lado, y después eran tantos los peces que no podía, la red se rompía de tantos peces. ¿Qué le quiero decir con esto? Muchas veces nosotros, cuando experimentamos esa unción tremenda, poderosa, el llamado del Señor, y estamos encendidos en el fuego del Señor: sí, Señor, yo te sigo, yo hago lo que sea. Y después, cuando llega un momento que no sentimos al Señor o que no lo vemos, como que nos olvidamos del llamamiento santo que tenemos y entonces retrocedemos a querer hacer aquello que hacíamos antes, cuando el Señor ya nos comisionó para otra cosa. Cuando nosotros estamos cerca de la unción, funcionamos de acuerdo a la visión de Dios. Pero cuando nos alejamos de la unción, empezamos a entrar en confusión. Empezamos a ver cosas del mundo y a compararnos con el mundo. Y vemos la prosperidad del impío, o vemos las cosas que alcanzan o escalan los que no tienen un llamado de Dios. Y comenzamos a entristecernos porque nos estamos alejando de la unción. Dejamos de ver al Señor y el llamamiento santo y honroso de Dios. Y comenzamos a ver otras cosas que realmente apelan a nuestra alma, a los éxitos del mundo, a cómo el mundo mide la excelencia o mide el éxito de las personas. Y comenzamos a claudicar entre dos pensamientos y entramos en un momento que no sabemos ni lo que queremos ni para dónde vamos. Y a mí me preocupa algo, que el que no sabe para dónde va, cualquier camino lo lleva. Por eso es necesaria esa íntima comunión con el Espíritu Santo para saber hacia dónde vamos, hacia dónde el Señor nos quiere llevar, para que no nos lleve cualquier camino a cualquier lugar. ¿Sabe que mucha gente piensa que la bendición está donde puede obtener más dinero? Y yo quisiera que los jóvenes pongan atención a lo que les estoy diciendo. A veces tomamos decisiones por economía, por finanzas, por dinero. Pero ¿sabe qué dice la Escritura en Proverbios? Que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Es decir, que donde está la bendición de Dios, ahí va a estar nuestra riqueza. No donde está el dinero, sino donde está la bendición de Dios. Y la bendición de Dios no es sinónimo de dinero. Porque hay gente que sin tener dinero está muy bendecida y otra que tiene mucho dinero no está en bendición, sino que en tristeza. Y entonces nosotros debemos saber elegir o entrar en la elección de Dios o pedir la revelación de qué quieres tú conmigo, Señor,
para que entonces estemos en esa bendición que enriquece y que no añade tristeza. Una cosa que yo he visto y he aprendido, que la vida interior, la vida de Dios en nosotros, si nosotros la mantenemos, si nosotros atizamos el fuego cada día, si mantenemos encendida la llama, ese fuego de Dios en nosotros es capaz de incentivarnos y de motivarnos aún en los momentos en que nos sentimos tristes o que nos sentimos un poco bajados porque no estamos viendo los resultados. Pero si nosotros dejamos de ver al Señor y dejamos de percibir la unción de Dios, entonces vamos a empezar a ver en otra dirección. Por eso es importante que nosotros estemos donde está el fuego del Espíritu, que nosotros estemos donde está la unción. Esa es la importancia de congregarnos. ¿Sabe? Hay mucha gente que le da prioridad a algunos compromisos sociales, familiares, en lugar de estar donde está la unción. Yo quiero decirte, nada es más importante que estar donde está la vida de Dios. Porque la vida del Señor, la unción que hay en el cuerpo de Cristo, en la alabanza, en la adoración, es la que te activa y te mantiene aún en medio de las situaciones adversas. Uno tiene a veces que tomar decisiones en la vida. Y yo meditaba, ¿sabe? Yo nací y crecí en medio de una farmacia, en medio de botes de medicina, que usted sabe cómo huelen las farmacias, ¿verdad? La gente que trabaja en una farmacia siempre anda oloroso a medicina. Bueno, yo desde chiquita ahí crecí, recetaba, estudié química y farmacia y hice una especialidad y estaba trabajando en el research con la United Brands en un área científica, pero llegó un momento que tenía que tomar una decisión. Yo no estaba en el Señor todavía, pero por un lado estaba lo que yo quería hacer y por otro lado estaba lo que yo debía hacer. En la vida muchas veces te vas a encontrar con decisiones que debes de tomar entre lo que quieres hacer y lo que debes hacer. Cuando yo era muy joven, lo que yo quería estudiar eran artes liberales, pintura, escritura, como escribir libros, poemas, pintar al óleo y muchas cosas que me gustaban muchísimo. Y llegó el momento, bueno, mis padres prácticamente me dijeron, tiene que estudiar una carrera científica, y estudié química y farmacia, química, farmacobiología. Pero llegó un momento cuando yo estaba en la ciudad de Miami, estaba embarazada del pastor Elías, y yo tuve la libertad de escoger. Ya mis padres no me obligaban lo que yo debía hacer. Y estuve unos meses estudiando artes liberales, que era lo que me gustaba, pero yo vi que era lo que debía hacer y lo que me convenía hacer, no lo que yo quería hacer. Y sin conocer al Señor, tomé la decisión de hacer lo que debía hacer por responsabilidad. Y cuando tú escoges lo que debes hacer y no lo que quieres hacer, ten la seguridad que se está formando carácter en ti. Y ten la seguridad que los logros en tu personalidad van a ser de beneficio para que un día puedas hacer lo que quieres hacer. Y aunque no conocía al Señor, tomé la decisión correcta. No me arrepiento de haber decidido lo que decidí, porque sabes que cuando tú te enfrentas a cosas que tienes que esforzarte más para realizarlas, porque quizá no es lo que te gusta, entonces estás desarrollando más de tu creatividad, estás desarrollando más de las áreas de tu cerebro que están medias adormecidas. Es bien rico hacer solo lo que nos gusta, ¿verdad? Pero eso no te desarrolla las áreas dormidas. Pero cuando tú te esfuerzas a hacer aquello en lo que no eres tan bueno o no te gusta tanto, estás desarrollando áreas que estaban dormidas en ti. Y cuando empiezas a desarrollar esas áreas, se despierta una creatividad y empiezas a tomar ese desafío, a tomar ese reto en la vida que te va a servir mucho en el futuro. No te das cuenta, pero se está formando disciplina en ti. No te das cuenta, pero se está formando carácter en ti. No te das cuenta, pero se está formando responsabilidad en ti. No te das cuenta, pero estás madurando más aceleradamente. ¿Sabes que uno madura más cuando hace lo que no le gusta y lo hace bien y con gozo, que cuando está haciendo lo que disfruta? Porque cuando estás haciendo lo que disfrutas no tienes mayores desafíos. Pero cuando estás haciendo algo que probablemente no te gusta tanto,
estás siendo desafiado y estás desarrollando más de ti y estás aprendiendo a gozarte aún en aquello que como que no pareciera que no te gusta tanto. Pero llegó un momento en que estando yo en el research trabajando, ganaba excelentemente bien, tenía una casa asignada para mí, tenía chequeos médicos en los Estados Unidos, en la clínica Ochsner 2 veces al año, tenía viajes, lo que quisiera, me daban carro, combustible, yardero, todo, entrada gratis al club. Usted diría humanamente, wow, ¿qué más puede querer alguien? Y sin embargo, yo desarrollé un programa para despedirme a mí misma. Y cuando yo se lo presenté al jefe, me dijo, pues usted está loca, esto no es normal. Y yo ya sabía que no era muy normal, ¿verdad? No es que soy anormal, sino que soy especial en Dios. Y entonces le dije, no, pero es que yo le estoy ahorrando dinero a la compañía. Y él dijo, esta mujer definitivamente, mire, le digo, aquí le presento todo un proyecto, cómo este departamento puede funcionar sin mí y va a funcionar mejor, y les voy a ahorrar a ustedes el salario que me podrían pagar. Y él estaba muy extrañado, pero sabe, era algo totalmente de Dios, porque un año después cerró ese departamento, negociamos las prestaciones, y sabe que cuando yo salí de allí, yo dije, ¿qué voy a hacer? Lo que menos yo quería era irme a meter entre botes de medicina, porque allí nací y ahí crecí. Y lo que menos quería era oler a farmacia, pero era lo que me convenía. Así es que decidí hacer lo que debía hacer, no lo que quería hacer. Y esa fue otra etapa de mi vida donde fue formado carácter en mí. Allí conocí al Señor en ese tiempo. Y fue lo más maravilloso haber conocido al Señor en esa circunstancia, porque una pequeña oficinita que tenía arriba de un mezanine que había que subir de lado porque la escalera ya se caía y había sido construida con una ingeniería un poco rara, que estaba volante el mezanine sin ningún sostén. Y cuando llegaban mujeres y decían, véndame una inyección que quiero abortar, o decían, deme tal cosa que me quiero matar, entonces ahí mismo las subía, lloraba por ellas y muchas vidas fueron salvadas. Y entendí por qué había tomado esa decisión. Bendito sea el Señor. Y así uno va aprendiendo. Y sabe una cosa, cuando ya yo conocí al Señor, entendí que el Señor debía ser lo primero en mi vida. Y nunca el trabajo fue primero. Siempre le dije, Señor, hagamos un trato. Yo voy a atender tus asuntos, tú atiendes los míos. Y siempre Él fue tan responsable, porque no hay cosa mejor que ponerlo al cuidado del Señor. Pero siempre le di a Él el primer lugar. Nunca dejé de congregarme por estar en un turno en la farmacia o por estar vendiendo. Siempre el Señor fue lo primero. Y Dios prosperó ese negocio de una manera tan tremenda, que cuando estaba en la cúspide y nuestra farmacia vendía en días de turno más que las farmacias de San Pedro Sula, Dios me dice, ahora lo vas a vender. Dios tiene sentido del humor. Él no nos llama a dejar algo cuando está en la quiebra, sino cuando está en la flor. Yo pienso que Pedro y Andrés y los hijos de Zebedeo, cuando el Señor los llamó, estaban pescando bastante. O sea, era una decisión seria, pero como el Señor los había elegido. Entonces muchas veces cuando tú crees que estás en lo máximo y estás ganando bien, y entonces el Señor te dice, no, ahora lo vas a vender. Pero Dios sabe cómo hacer las cosas y cuál es el tiempo. Así que se hizo como el Señor quería. Y luego invertimos, y igual con el hermano Rigo, el Señor le dijo a su tiempo, le dictó la carta de renuncia para salir del trabajo que él tenía. Invertimos en la imprenta. Usted dirá, es una locura porque no se compara la rentabilidad que tenía la farmacia con lo que es la imprenta. Pero ¿sabe qué? La imprenta era el cumplimiento de una palabra profética. Era la razón o era el medio a través del cual se iban a imprimir libros que iban a llevar el evangelio y la palabra hasta los últimos rincones de la tierra. Bendito sea Dios. Entonces, no tome las decisiones por dinero. Toma las decisiones por el Espíritu. Sé dirigido por el Espíritu Santo para saber qué debes hacer.
Y muchas veces haciendo lo que debemos y no lo que queremos, Dios nos prepara para que hagamos lo que Él quiere que seamos. Y lo podemos ver en la vida de Moisés, 40 años siendo preparado, luego otros 40 quitándole el Señor lo que le tenía que limar para prepararlo, para que pudiera dirigir a su pueblo. Y Dios nos va llevando por etapas, pero yo quiero decirte, los pensamientos que Dios tiene para nosotros siempre son de bien y no de mal. Y Él lo que quiere es lograr el fin de aquello que Él ha determinado con nosotros. A veces me inquieta a los jóvenes. Uno les pregunta, ¿qué vas a estudiar? Pues no sé. ¿Y qué te gusta? Tal cosa, pero. Y entonces necesitamos nosotros como padres aún ministrar e impartirle a nuestros hijos para que haya una revelación en ellos de qué es lo que van a hacer. Conozco jóvenes aún cristianos que llevan 3 años en la universidad y cada uno ha sido en una diferente carrera porque todavía no encuentran su destino. Cuando uno encuentra su destino es más fácil encajar con aquello que Dios quiere de nosotros. Pero cuán importante es que podamos encontrarlo y encontrarlo a tiempo y no estar dando tumbos, dando vueltas. Yo quiero decirle a los jóvenes que están aquí hoy, no midan su éxito como lo mide el mundo. No lo midan en términos de salario. No lo midan en términos de cosas que activen su mente o apelen a su mente. Mídanlo por la paz que produce en el espíritu, el estar donde Dios quiere que estén. Yo creo que los que están aquí esta noche están aquí porque saben que este es el mejor lugar donde pueden estar y que Dios los tiene aquí, ¿verdad? ¿Cuántos están convencidos que están aquí esta noche por voluntad de Dios? Amén. Es una decisión muy personal, muy voluntaria el estar aquí esta noche. Entonces están aquí por decisión en el Señor. Pero yo quiero preguntarle ¿está aquí Manuel Martínez, hijo? Ah, estás ahí, Manuelito, pero tenés micrófono, ¿verdad? ¿Ahí? Ok. Manuel, ya te vas a graduar de bachiller, ¿verdad? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué querés? Estudiar ingeniería en producción musical. Ingeniería en producción musical. ¿Y lo vas a hacer? Sí. ¿El otro año? Cuando consiga la beca. Cuando consigas la beca. ¿Y ya estás haciendo algo para conseguir la beca? Sí. Ok. ¿Dónde vas a ir a estudiar? Afuera del país sería. ¿Afuera de Honduras? ¿No sabes dónde? No. ¿Y le has preguntado al Señor dónde? Sí, pero todavía no tengo. No tenés respuesta. Ok. Entonces tenés que prepararte y enfilarte en eso, ¿verdad? Para estudiar ingeniería en producción musical. Excelente. Entonces, qué bueno saber lo que queremos. Y que no digamos, ay, es que aquí no hay esa carrera. ¿Y qué le limita ir a donde la hay? Si es que Dios se lo pone. Porque a veces decimos que como aquí no hay, voy a tener que estudiar tal cosa. Y yo te quiero repetir lo que siempre he dicho. Cumplir el propósito de Dios no tiene que ver con dinero. Tiene que ver con gracia y favor de Dios. Conozco una joven, la hermana de la hermana Dilcia, mi asistente administrativa. Esa joven se graduó en San Pedro Sula, de la Serán, con muy buenas calificaciones, y ella estaba determinada que se iba a los Estados Unidos. En ese momento su madre perdió el trabajo, su padre también no tenía forma de hacerlo, pero ella dijo, voy a conseguir una beca. Le dieron beca completa. Ahorita ella va para Francia, para Europa, en un intercambio, tiene una beca en otra universidad y todo por la gracia y el favor de Dios. No tenía el dinero, pero tenía la gracia y el favor de Dios. Pero es importante saber qué quiere Dios para mí y hacia dónde voy. Amén. Yo encuentro que mucha gente se frustra por varias razones en la vida. Una de las frustraciones es no haber hecho lo que deberíamos haber hecho o lo que Dios quería que hubiésemos hecho. Hay gente que quizá hizo cosas por agradar a sus padres, y no digo que está mal, pero llega un momento en que tenemos la libertad de elegir y Dios nos ubica donde debemos de estar. Y hay otra gente que se la pasa la vida estudiando y preparándose y nunca se siente realizado porque nunca logra hacer lo que Dios quiere que hagan.
Y cada vez la sociedad se vuelve más competitiva y a veces creemos que todos tienen que estudiar en la universidad y eso no es cierto. Hay personas que nacieron para áreas técnicas, hay personas que nacieron para otras áreas especializadas y no necesariamente es que todo el que terminó bachillerato chumbulún tiene que entrar a la universidad, sino que tenemos que pedirle dirección a Dios aún para eso. Y aún tiene que haber modificaciones en los sistemas de estudio de nuestra nación, porque se necesitan más personas preparadas en áreas técnicas. Cuando usted quiere encontrar un buen electricista es muy difícil. Aparte del hermano Omar no encontramos otro, ¿verdad? Cuando queremos encontrar un buen fontanero, qué difícil. A veces hay que llamar a San Pedro Sula. Cuando queremos encontrar a alguien especializado por ejemplo, en ebanistería, qué difícil encontrarlo. Y estamos carentes de un montón de cosas que no tenemos, y aunque hay gente que tiene las habilidades, porque tal vez la familia o la sociedad le dicta que tiene que entrar a la universidad. Y hay gente frustrada porque siente que no se ha realizado, pero sencillamente porque no ha encajado en donde Dios quiere que esté. Yo creo que la unción de Dios siempre nos va a llevar a ser felices y a la realización o al cumplimiento de aquello para lo cual nosotros fuimos creados o fuimos formados en el Señor. Cuando la gente viene y conoce al Señor, cuando nosotros nacemos de nuevo, hay un destino dentro de nosotros que comenzamos a descubrir y nos empezamos a dar cuenta que nacimos para cosas mayores de las que antes creíamos. Y cuando la gente escogida por Dios, como fue Pedro y Andrés y los hijos de Zebedeo, para hacer algo en el ministerio, no están realizándose, entran en frustración. Y a veces en esa frustración comienzan a cambiar el entorno natural o comienzan a tomar decisiones de cambios en su vida natural, cuando en realidad donde necesitan ser activados es en su vida espiritual. Y yo he notado que mientras la gente de Dios está bajo la unción, es como cuando están bajo una lámpara, bajo un foco, todo se ve claro, pueden leerlo muy bien, pero cuando se alejan del foco, no pueden ver bien cuál es su destino. Y comienzan a sentirse frustrados porque están en tinieblas, a tientas, y prueban aquí, y prueban allá, y tratan aquí, y nada les satisface. Y comienzan entonces a culpar las circunstancias. Es que este trabajo no me gusta, es que mi marido no me comprende, es que yo quiero hacer lo que hacen mis compañeros, es que allá el jardín del vecino es más bonito que este, allá es súper. Y cuando llegan allá donde el vecino se dan cuenta que salieron de las llamas para entrar al brasero, que estaba mejor donde estaban, porque están a tientas, porque no han estado bajo la luz que les permite ver qué es lo que Dios quiere con ellos y a dónde Dios los quiere llevar. Aquí hay mucha gente que tiene un llamado poderoso de Dios, pero han estado peleando con eso, tratando de ubicarse donde no es. A veces tratando de ser exitosos en algo, en una carrera, en una profesión, cuando tal vez Dios se las permitió realizar para que maduraran, pero que su llamado es espiritual. Que tienen un llamado ministerial, que no se han dado cuenta, y cuando se alejan de la unción empiezan a dudar de que Dios los llamó. ¿Sabe? Y Dios quiere hablar al corazón nuestro para que entendamos que es una honra haber sido llamados al ministerio. Y para que entendamos que cuando estamos haciendo la voluntad de Dios vamos a estar felices y vamos a estar contentos. Hay otra razón por la cual yo veo que alguna gente se siente frustrada. Y es cuando pasan los años y sienten o ven que no han hecho mucho o que no han logrado mucho en términos naturales. Empiezan a ver hacia atrás, qué he hecho, no tengo. Los años pasan, los hijos crecen, ¿con qué los voy a mandar a estudiar? Y comenzamos a razonar de una manera muy natural. ¿Sabe? Yo he visto que la gente que se dispone para servir a Dios de todo corazón, sus hijos son hijos de Dios antes que de ellos. Y Dios tiene cuidado de ellos. Obviamente se necesita una fe activada para saber que Dios le va a proveer a sus hijos los estudios en el mejor lugar, porque usted le ha servido a Dios con fidelidad. Y yo no estoy en contra de los sistemas naturales de hacer las cosas. Sencillamente los sistemas naturales son para los hombres naturales y los medios espirituales son para la gente espiritual. Y entonces
la gente natural compra seguros de educación, compra bonos educativos y aseguran la educación de sus hijos. La gente espiritual siembra en el reino y sabe que sus hijos van a tener lo mejor. Y entonces hay diferentes formas de ver las cosas, dependiendo de su medida de fe. El asunto es que hay muchos con un llamado tan fuerte al ministerio, pero cuando empiezan a razonar y a creer que van a vivir en decadencia, deciden mejor no entrar en el ministerio por temor a no tener los que tienen los que no sirven en el ministerio. Porque tenemos malos ejemplos y malos patrones. Pero yo quiero decirte, si Dios te llamó, sírvelo de todo corazón, que Él es fiel para sostenerte. Lo que menos Dios quiere es que estemos desubicados. Aquellos hombres que estaban pescando, aunque ese tiempo habían sido pescadores, ese no era su destino. Y Dios vino para ubicarlos en su destino. Y a veces queremos regresarnos allá de donde Dios nos sacó. Pero para eso se aparece el Señor de nuevo y se te revela para que tú te ubiques en tu destino. La gente piensa en este mundo occidental o en esta parte occidental del mundo que cuando los años pasan y las canas salen, es que ya uno tiene, ya después de los 40 nadie le da trabajo en ningún lado. Es que miren, el currículum le piden que tenga tanto. Y la gente en esta parte del mundo siempre está pensando, ¿a qué hora llega la jubilación? ¿Cuándo me voy a jubilar? Bueno, lo lindo del ministerio es que no hay jubilación. Bueno, al menos de lo que yo sé, los que servimos a Dios nunca nos jubilamos. Porque aun cuando nos vayamos con el Señor, al menos yo voy a seguir predicándole a los ángeles, ahí aunque no me quieran oír, pero si para eso nací, para eso voy a estar eternamente, ¿verdad? Aquí no hay jubilación, hermanos. Pero hay algunos que están esperando, ¿a qué horas llega el tiempo de la jubilación? ¿Sabe que en Japón la gente más preciada y más deseada en los lugares y las empresas son los que ya cumplieron 50 años? Porque ya tienen madurez, porque tienen sabiduría. Entonces a los japoneses no les preocupa cumplir 50 años. Al contrario, les alegra porque saben que van a ser más codiciados. Todo es una cuestión de cómo la sociedad mide las cosas. ¿Verdad que sí? ¿Sabe? Esta vez que vi a mi madre, la vi muy bien, gracias a Dios. Y una cosa que me alegró de ella es que durante los últimos años, los últimos 10, 20 años, no sé, ella vivía con una atadura de estarse pintando el pelo porque ya le habían salido las canas y entonces pues tenía que estar y a veces se lo miraba rojo, a veces se lo miraba amarillo, a veces, y eso estarse echando el champú a cada rato, pero dijo, ya me cansé, dijo la vez pasada, ya me voy a dejar crecer. Y ahora que la veo, tenía algunos meses no verla, se veía tan linda con el pelo blanco, pero tan linda, tan hermosa. Le digo, mami, pero qué elegante se ve como bien regia, bien linda con ese pelo. Y ya está descansando porque ya no tiene que estar pendiente de que le salieron las hebritas y hay que pintarse el pelo. Pero, y yo digo, bueno, y no es que digo que quizá yo no lo vaya a hacer, por lo pronto no le he hecho porque me gustan los rayitos blancos, ¿verdad? Pero, ¿cuál es el problema de pensar que nos salen canas? Si la Biblia dice que son honrosas las canas, ¿verdad? ¿Cuál es el problema que tenemos con vernos de la edad que tenemos? Hablábamos con mi esposo ayer que últimamente usted ve los afiches, y hoy en la mañana lo veíamos, los afiches ministeriales. Estoy hablando de gente cristiana, no le estoy hablando de artistas, le estoy hablando de ministros. Y todo ahora con Photoshop, se le quitan las arrugas, se le quita la papada, le bajan 20 libras y yo quedo viendo y digo, wow, ¿y esa Barbie quién será? Ah, si es la hermana tal. Pero realmente no se parecen a quién son, porque le hacen tanto retoque a la foto que ya no es la persona, sino que es otra persona. Y entonces yo medito, bueno, pero ¿cuál es la situación nuestra que no nos gusta cómo nos vemos y queremos vernos como éramos hace 20 años? Entonces como que no estamos aceptando la realidad en la cual estamos y vivimos. Cada edad tiene algo precioso que debemos disfrutar. A veces los niños dejan de ser niños porque quieren ser adolescentes. Y a veces yo me espanto cuando veo niñitas en la iglesia, no en el mundo, en la iglesia,
de 8, 9, 10 años, con sus carteras los domingos, las sacan y empiezan a pintarse y empiezan a maquillarse. ¡Horror! Yo cuando tuve 15 años pregunté si me podía poner tacones y falda recta y me dijeron que todavía no. Pero ahora los 9 andan pero bien pintadas y las uñas y wow, digo yo, se están perdiendo la belleza de ser niñas. Se están perdiendo la emoción de disfrutar ser niñas. Y luego las adolescentes quieren ser mayores, pero cuando ya llegan a los 30 quieren volver a los 15. Y ahorita no, gloria a Dios. Y entonces como que vivimos en una lucha de apariencia, ¿verdad? Cuando el Señor quiere que estemos contentos en cada tiempo de nuestra vida, contentos en todo lo que hacemos, ¿verdad? Contentos y felices en el Señor. El propósito de Dios es que encontremos felicidad. El propósito de Dios es que nos activemos cada día y estemos tan ligados al Señor que la vida de Él sea suficiente en nosotros para disfrutar lo que hacemos. Qué bueno es disfrutar lo que hacemos. ¿Sabe qué yo he aprendido? Cuando nos estamos quejando de algo, nos seguirá tocando hacerlo por mucho tiempo. Cuando empieza a disfrutarlo y a gozarse y a dar gracias por ello, como que el Señor lo mueve a algo más. Pero es hasta que usted aprende a disfrutar lo que hace, que el Señor lo va a mover. Porque la alabanza es el idioma del Espíritu. Y la queja no solo es hablar, uno puede quejarse internamente. Y uno puede murmurar internamente. Y uno puede, cuando es internamente, entra en amargura por no estar haciendo o estar haciendo lo que no quisiera estar haciendo. Pero cuando le ponemos gozo y hacemos todo como para el Señor, encontraremos que nosotros podemos cambiar nuestro ambiente. Nosotros podemos cambiar las circunstancias y podemos disfrutar lo que estamos haciendo. Dios quiere bendecirnos a todos y quiere que en primer lugar nosotros le encontremos a Él y que no estemos en frustración. Dios quiere que sepamos que Él nos ha escogido y no nosotros a Él. Y Dios quiere que estemos seguros de cuál es la razón por la cual vivimos.